Hola, bienvenidos al curso de Teología Sistemática de la Escuela de Plantadores de Acts 29 Latinoamérica. Mi nombre es Eduardo Ferguson, uno de los pastores de la iglesia Vida en su Palabra en Riohacha, Colombia. Cuando hablamos de teología, estamos hablando del estudio acerca de Dios, algo que es fundamental para nuestras vidas y para nuestros ministerios. Estoy seguro que alguna vez han leído de la historia de Job, de todas las calamidades que pasó y cómo de repente sus amigos lo rodearon y empezaron a hablarle y a decirle: eso fue que tú seguramente hiciste algo malo, tienes que examinarte y muchas cosas. Pero llega un momento en el clímax del libro, al final, en Job 42:7, nosotros tenemos esta idea. Después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz el temanita, uno de sus amigos: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. El fracaso de los amigos de Job fue no hablar de Dios lo que es recto. Así que para nuestros ministerios, para nuestras vidas, el tener ideas correctas acerca de Dios es fundamental. Y la única manera en cómo nosotros podemos hacerlo es ir a la revelación que el Señor nos ha dado de sí mismo. Y por eso este curso y este estudio es fundamental para nosotros. Vamos a empezar viendo algunas definiciones sencillas. ¿Qué es teología sistemática? Bueno, la teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta: ¿qué nos enseña toda la Biblia con respecto a algún tema? ¿Sí? ¿Qué nos enseña toda la Biblia con respecto a algún tema específico? Es diferente a la teología bíblica, que traza temas y el desarrollo de ciertos temas en toda la Biblia, o la teología histórica, que enseña qué ha creído la iglesia a lo largo de los años acerca de un tema en particular. Aquí lo que vamos a ver es todos los pasajes relevantes y aquellas doctrinas fundamentales que la Escritura enseña y que nosotros necesitamos saber. Históricamente siempre se ha iniciado con la doctrina de la palabra de Dios, porque de allí es que ese debe ser nuestro punto de partida, y eso es lo que vamos a ver en esta primera clase, la doctrina de la palabra de Dios. Y la idea principal que debemos tener en cuenta es que Dios se ha dado a conocer. Ese es el punto de partida. Que el creador del universo no nos ha dejado a nuestra imaginación lo que debemos saber acerca de él. Muchas personas han utilizado un cuento antiguo donde respecto a la capacidad que el hombre tiene de obtener un verdadero conocimiento. Dicen que el ser humano es como un grupo de ciegos que se reúnen alrededor de un elefante, donde la idea es que cada uno toca una parte diferente del elefante y dicen, uno tocando los colmillos dice: no, esto que estamos tocando es como una lanza. Otro agarra la trompa y dice: no, esto es como una serpiente. Y así con cada parte. Como ninguno de nosotros tiene la capacidad de obtener la verdad, si son que solamente podemos ver parte de ella. Pero todo ese cuento se derrumba si el elefante de repente abre la boca y le dice a los ciegos que lo están tocando: hey, soy un elefante. Y así se disipa esa idea absurda. En este caso específico, el hombre no tiene que tantear y adivinar, porque el Dios del cielo y de la tierra nos ha dicho, nos ha hablado, le ha hablado a la humanidad de manera clara. Y esto lo aprendemos por la revelación del Señor. Ahora, ¿cómo Dios se ha dado a conocer? Históricamente se han entendido dos tipos de revelación. La primera es la revelación general. La revelación general es el testimonio de Dios sobre su carácter y sus obras, dado a todos los seres humanos a través del orden creado. El Salmo 19 enseña esta idea en el versículo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y el Salmo continúa diciendo: un día transmite el mensaje al otro día, una noche a la otra noche revela sabiduría. Y en el versículo 6 dice: de un extremo de los cielos es su salida, su curso hasta el otro extremo, y nada hay que se esconda de su calor. Es decir, la creación, el propósito del orden creado es revelar al Creador. De manera que ese testimonio el Señor se lo ha dado a todos los seres humanos, que pueden ver la creación y ver que ella está predicando de alguien más, está apuntando a alguien más. Esta misma idea la presenta Pablo en Romanos 1, en el versículo 18 en adelante, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y el versículo 19 dice:
pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Entonces, la revelación general, como acabamos de leer, aquí dice que todos los seres humanos tienen este entendimiento por medio de la creación, pero que lo que el ser humano hace es que toma esa verdad que la creación le da y la suprime. Por eso dice, los hombres con injusticia restringen la verdad o niegan lo que Dios ha hecho evidente por medio de la creación. ¿Qué ha hecho Dios evidente por medio de la creación? Su eterno poder y divinidad. Es lo que nosotros leemos allí en el texto. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esa revelación general de Dios? Bueno, que ningún ser humano puede escapar de ella, como leíamos en el Salmo hace un momento, ¿sí? Y nos pone en la necesidad de la revelación especial. Es decir, lo que la creación hace, o el conocimiento de Dios que tenemos por medio de la creación, solamente nos lleva al punto de reconocer que hay un creador que es poderoso y que va a juzgar todas las cosas. Pero no nos da la capacidad de ser salvos. Nadie viendo un paisaje hermoso ha dicho, wow, soy un pecador que necesita ser salvo por medio de Jesucristo. No. Pero lo que sí hace, según lo que la palabra de Dios nos dice allí, es dejarnos sin excusa. Nadie podrá estar un día delante de Dios y decirle, es que yo no supe. No. Dios ha dado testimonio claro acerca de sí por medio de la creación. Sin embargo, Dios no solamente nos ha dado esta revelación general, sino lo que se conoce como revelación especial. Y la revelación especial es la enseñanza acerca de Dios y sus obras que se nos ha dado a través de los profetas y a los apóstoles y que ahora está contenida principal o exclusivamente en la Biblia. O sea, la revelación especial es revelación redentora. Es lo que el santo Dios ha hecho, ha revelado, ha prometido tanto en el Antiguo Testamento y que se cumple en la dádiva de su Hijo en el Nuevo Testamento, ¿sí? La revelación especial es como Dios nos habla directamente de sus promesas y de su plan. Se dirigió primero a individuos, como cuando Dios le habló a Adán y Eva y les dijo no pueden comer de este árbol, o cuando le habló a Noé y le dio las instrucciones del arca, le habló a la familia de Abraham. Y a medida que la historia bíblica fue pasando, cada uno de estos personajes en particular tuvieron la revelación especial de Dios en ese momento. Y esa revelación llegó a su máxima expresión en Jesús. Hebreos 1, del 1 al 2 dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Sí? Entonces, la revelación especial de Dios se trata de esa revelación de los planes y de los propósitos de Dios y más específicamente del evangelio de la salvación. Por eso vemos aquí que el autor de Hebreos nos dice que ahora el Señor ha hablado por medio de su Hijo y el Hijo, el Señor Jesucristo, estableció apóstoles y profetas para que allí quedara plasmada la enseñanza de su evangelio. Y es lo que el Señor utiliza precisamente para que conozcamos su voluntad y para que conozcamos del camino de la salvación. De hecho, el mismo Salmo 19, luego, a partir del versículo 7, empieza a hablar de esa revelación especial cuando dice la ley del Señor, el mandamiento del Señor, el testimonio del Señor, por medio de esa revelación especial. Entonces, para resumir, ¿qué es la revelación especial? Bueno, la manera como Dios ha dado a conocer sus propósitos redentores, como nos ha dado a conocer su carácter de manera más clara y específica, y esta está contenida exclusivamente en su palabra. En su palabra. Así que tengamos estos dos conceptos claros con respecto a lo que es la revelación general, lo que es la revelación especial. Y ahora vamos a ver algunas características de esa revelación especial o de la palabra de Dios. La primera de ellas siendo su autoridad. La cuestión de la autoridad tiene que ver con la pregunta, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, la autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios.
El asunto aquí es que nosotros no podemos apelar a una autoridad más elevada, porque si tú utilizas otra cosa fuera de la Biblia misma para probar que la Biblia es la autoridad, tú a esa cosa fuera de la Biblia le estás dando la autoridad final. Pero si decimos que la Escritura es nuestra autoridad definitiva, entonces ella da testimonio de sí misma. Y lo que la Escritura dice de sí misma es que es la palabra de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, que cientos de veces en el Antiguo Testamento, cuando los profetas iban a dar un anuncio al pueblo, decían esas palabras: así dice el Señor. Y en el pasaje clásico de la inspiración de la Escritura, en 2 Timoteo 3:16, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra allí para inspirada tiene que ver como que sale del aliento de Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? Entonces, este versículo indica en forma breve lo que era evidente en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, que las Escrituras del Antiguo Testamento se consideraban palabra de Dios en forma escrita. Toda palabra del Antiguo Testamento Dios la habló y todavía la habla, aunque usó agentes humanos para poner por escrito esas palabras. Segunda de Pedro 1:21, por ejemplo, el apóstol Pedro dice: ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, y esa palabra para inspirados ahí tiene que ver con uno que va agarrando y va caminando de lado por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Entonces, la manera como el Señor hizo, ¿sí? o nos dejó su palabra, es que utilizó a diferentes hombres en la historia, más de 40 autores, para que plasmaran allí, usando las características especiales de cada uno de ellos, su personalidad, para que plasmaran exactamente lo que Él quería que allí quedara plasmado. Entonces, la Escritura es la autoridad final. No solamente se nos dice eso del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. En 2 de Pedro 3, del 15 al 16, Pedro, hablando acerca de la Escritura, dice que hay algunas personas que estaban torciendo las Escrituras. Dice allí: consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras. Pedro pone los escritos de Pablo al nivel del resto de las Escrituras y está diciendo que éstas tienen la misma autoridad. O en 1 Timoteo 5:18 dice: porque la Escritura dice, allí el apóstol Pablo citando del Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Eso es un pasaje de Deuteronomio. Y luego dice: y el obrero es digno de su salario. Pero esa frase, el obrero es digno de su salario, no aparece en el Antiguo Testamento. ¿De dónde tomó el apóstol Pablo esa frase al decir, y la Escritura dice? Bueno, la frase el obrero es digno de su salario aparece en el Evangelio de Lucas. De manera que lo que ellos llaman como Escritura es los escritos del Antiguo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento, como la autoridad final y definitiva para todo lo que tiene que ver con la fe y la conducta. Es decir, no hay otra fuente por medio de la cual nosotros podamos conocer a Dios y su voluntad. No hay otra cosa a la que podamos apelar para saber lo que es verdad, para saber cómo interpretar la realidad y para conocer a Dios. Él es el que tiene que colocar los términos de cómo nosotros nos acercamos a Él. No podemos nosotros, las criaturas, querer condicionar al Creador en ese sentido. Él se ha dado a conocer y se ha dado a conocer a través de su palabra. De manera que la autoridad de la Biblia se encuentra en que ésta ha sido inspirada por Dios. Y más adelante quiero compartirles también acerca de cómo Jesús trató la Biblia. Porque eso debe de nos va a dar también a nosotros herramientas para comprender su autoridad. Otro de los atributos de la Escritura que quiero compartirles aquí en esta primera clase es su claridad. La claridad de la Biblia quiere decir que ella está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen, buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirlas. Estas son algunas de las definiciones que están en la teología sistemática de Wayne Grudem, que va a ser nuestro texto guía a través de todo este curso. La Biblia afirma su propia claridad.
El Salmo 19:7 dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Pero por supuesto hay ciertas cualidades morales y espirituales importantes para entender la Escritura correctamente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. De manera que para que nosotros podamos entender con claridad la palabra de Dios, necesitamos que Él primero obre en nosotros por su Espíritu. Sin embargo, el punto con este atributo de la Escritura, en cuanto a su claridad, es que no debemos pensar de la palabra de Dios como algo que solamente algunos eruditos elevados pueden entender, o como un libro misterioso que solamente las autoridades de las iglesias son las que tienen la capacidad. No. Dios ha dejado su testimonio de forma escrita para que todo aquel que venga a Él pueda conocerle y pueda conocer el camino de salvación, pueda conocer su voluntad, pueda conocer su carácter. Pero primero necesita que el Señor le transforme. En Juan 8:43 el Señor Jesús le dice a los fariseos: ¿por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Y no era que ellos no tuvieran la capacidad de escuchar. Sin embargo, eso estaba refiriéndose a esa cualidad moral en ellos que estaba rechazando precisamente ese mensaje. O lo que leíamos hace un momento de Segunda de Pedro, que algunos estaban torciendo los escritos de Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué algunos malentienden la Biblia? Bueno, la existencia en toda la historia de muchos desacuerdos respecto al significado de las Escrituras nos recuerda que la doctrina de la claridad de la Biblia no sugiere que todos los creyentes van a concordar en todas las enseñanzas de las Escrituras, pero sí nos dice algo muy importante. Y es que el problema no siempre está en la Biblia, sino en nosotros mismos. Afirmamos que todas las enseñanzas de las Escrituras son claras y se pueden entender, pero también reconocemos que las personas, a menudo, debido a sus propias debilidades, malentienden lo que está escrito claramente en la Biblia. Entonces, toda la palabra del Señor es clara, aunque entendemos que hay pasajes y hay lugares que son más difíciles de comprender que otros. Pero para conocer a Dios, para conocer el camino de salvación, para conocer su evangelio, la Escritura dice de sí misma que es clara, que hace sabio al sencillo, que no necesitamos utilizar otra cosa más que ella misma para dejarle conocer a las personas que el Señor pone a nuestro cuidado acerca de Dios, acerca de su carácter. Otro atributo de la Escritura, de los 4 que les voy a compartir, este viene siendo el tercero, es la necesidad que tenemos de la Escritura. Tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Pero no la necesitamos para saber que Dios existe, ya eso lo habíamos visto hace un momento, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales. Sin embargo, la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio. Es decir, si no tuviéramos la Escritura, no pudiéramos saber nada del camino de salvación. En Romanos 10, del 13 al 17, por ejemplo, aparece lo que el apóstol Pablo enseña en cuanto a esto. Él dice allí en el versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego pregunta, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y escucha el versículo 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Por qué necesitamos la Escritura? Porque solamente por medio de ella es que nosotros conocemos de salvación. Es por medio de ella que viene la fe, es lo que el Señor nos dice allí. Por medio de ella es que viene la fe. De manera que el medio que el Señor nos ha dado para que podamos conocer su carácter, su voluntad, su salvación, es por medio de la palabra. Es el instrumento que el Señor nos ha dado y por eso la necesitamos. Y quiero reiterarte eso, sin la Escritura no hay salvación. No hay salvación. La Biblia es necesaria en este sentido. Uno debe leer el mensaje del Evangelio, ya sea uno mismo o oírlo de otra persona,
¿sí? Incluso los creyentes que llegaron a la salvación en el antiguo pacto lo hicieron confiando en las palabras de Dios que prometían la llegada de un Salvador. Sin las palabras de Dios no puede resolverse el problema del ser humano. No hay manera de conocer el camino de la salvación a menos que sea por la palabra de Dios. Por eso es tan importante y tan urgente que tengamos traducciones que las personas puedan entender, que de las tribus, que las naciones, donde hay idiomas que todavía no tienen Biblias, ¿sí?, en su lengua nativa. Por eso es tan urgente y tan necesario, porque el instrumento que el Señor nos ha dejado ha sido su palabra. Ha sido su palabra. Por eso es que hay que ir, porque precisamente por eso el apóstol Pablo dijo en ese texto, ¿cómo van a creer si no somos enviados, si no hay quien les predique? Pero también la escritura es necesaria para mantener la vida espiritual. En Mateo 4:4 Jesús respondió en ese momento de la tentación en el desierto, cuando Satanás le dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y él le dijo, citando de Deuteronomio capítulo 8, el Señor Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos, una vez más, mantener nuestra vida espiritual en cualquier otras cosas que estén aparte de lo que la Escritura enseña. Es la palabra de Dios lo que nos va a sustentar. Jesús, orando por sus discípulos, dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El medio que el Señor va a utilizar para que crezcamos en santidad es su palabra. Esta es necesaria para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo saber qué requiere Dios de mí? ¿Cómo puedo yo saber cómo debo vivir mi vida en este mundo? Y esa es una pregunta que muchas personas se hacen, y particularmente la gente tiene un deseo de saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Aunque las personas por lo general lo ponen en términos, bueno, ¿será que debo vivir en esta ciudad o en esta otra? ¿Debo casarme con esta persona o con esta otra? Pero por lo general la toma de decisiones en la Escritura no se nos presenta de esa manera. Lo que la Escritura sí nos da es la sabiduría para tomar decisiones y nos permite conocer la voluntad de Dios en el sentido de qué es lo que Dios requiere de nosotros en todas las situaciones de nuestra vida. En Deuteronomio 29:29, por ejemplo, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Es decir, hay cosas que nosotros no vamos a conocer, hay cosas que nosotros no vamos a tener la capacidad de entender. Pero dice lo siguiente, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Y la cuarta característica que vamos a ver sobre la palabra de Dios es su suficiencia. Su suficiencia. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Una de las cosas que yo he visto que muchas veces nos frustra es, yo quiero que Dios me hable. Quiero escuchar la voz de Dios. Y a veces escuchamos personas que traen estos testimonios impactantes y yo tuve un sueño, me pasó esto y pude escuchar que Dios claramente me dijo tal cosa. Y podemos desesperar y pensar, pero yo quiero que eso me pase a mí, pero no me pasa. Estoy haciendo algo mal. Bueno, tengo buenas noticias para ti que estás viendo esto. Y son buenas noticias que tú vas a poder compartir con tu gente. Dios nos ha hablado. Ya Él nos ha hablado. Y por eso su palabra es suficiente para que nosotros podamos confiar en Él y obedecerle. 2 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le dice así a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, en ella encontramos lo que necesitamos para ser salvos. Es cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Una que no dice para algunas buenas obras, sino que es para toda buena obra. Por medio de la palabra del Señor, nosotros obtenemos todo lo que necesitamos para vivir de tal manera que le agrademos. En 2 de Pedro 1:3 dice que tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Dice, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad.
¿Cómo así? ¿Cómo ha pasado esto? Bueno, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y de dónde obtenemos ese verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? Por medio de su palabra. Por eso necesitamos su palabra, y también su palabra es suficiente para conocerlo. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que en nuestra enseñanza debemos enfatizar lo que la Biblia enfatiza y estar contentos con lo que Dios nos ha dicho en ella. Y este punto es vital en este tiempo, porque esto lo que nos quiere decir es que para nosotros poder, digámoslo, hacer iglesia, para poder plantar iglesias, para poder predicar a otros, para poder organizar todo lo que hay que hacer, no necesitamos sino acudir a la palabra de Dios. Allí nosotros tenemos todo lo que necesitamos. A veces pensamos, pero ¿cómo puedo hacer crecer mi iglesia? ¿Cómo será que tengo que hacer algo más? ¿Qué tengo que hacer cosas como de...? Miren, hay estrategias y cosas que son muy buenas. El problema es cuando nosotros pensamos que hay que buscar cosas externas a la Escritura. No podemos hacer la obra de Dios fuera de la palabra de Dios, o fuera de la manera o el método que Dios mismo nos ha dado para hacerlo. John Piper dice que la suficiencia de la Escritura significa que no necesitamos más revelación especial, no necesitamos más palabras inspiradas e inerrantes. En la Biblia, Dios nos ha dado la norma perfecta para juzgar todo otro conocimiento. Todo el resto del conocimiento está bajo el juicio de la Biblia, y incluso cuando este conocimiento sirve a la Biblia misma. De manera que esto que vemos que la Escritura nos dice acerca de sí misma, nos muestra que ella es suficiente. Es suficiente, y podemos tener confianza que cuando estamos leyendo la Escritura, no verlo como, bueno, es acercarme a un libro más, es ver las letras allí. No. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, estamos oyendo la voz de Dios mismo. Por eso podemos predicarla con pasión y hacer que los que nos escuchan se emocionen por abrirla cada día y ver que Dios les habla. Dios nos habla y está a la disposición de cada uno de los que se acercan a su palabra. Y pensamos, pero pastor, ¿qué hay de emocionante en eso? Yo quiero algo así que sea como más espectacular. Y quiero decirte que no hay nada más espectacular que eso. Que tengamos a nuestro alcance la mente de Dios a través de su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos comunicar en nuestros ministerios, en nuestras vidas, en la manera como llevamos nuestros matrimonios, en la manera como criamos a nuestros hijos. A veces nos frustramos y pensamos que quizás el mundo secular tiene una mejor idea. No. Lo que debe moldear nuestros valores, nuestras ideas, nuestra crianza, nuestros matrimonios, en nuestras iglesias, no puede ser lo que el mundo diga o dicte, porque el Señor nos ha dado su palabra, la cual es suficiente para que vivamos de tal manera que le agrademos. Recuerden, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta clase de doctrina de la palabra quería terminarla hablándoles de cómo el Señor Jesucristo trató la Biblia. En esto que titulé Jesús y su Biblia inquebrantable. Aquí sigo de cerca el capítulo 7 del excelente libro de Kevin DeYoung que se llama Confía en su palabra. Este material lo escuché por primera vez en uno de los mensajes de T4G y fue muy bueno. El Señor lo usó para recordarme y llenarme de una renovada confianza en el poder glorioso de su palabra. Así que vamos a preguntarnos, ¿cuál fue la doctrina de Jesús respecto a las Escrituras? ¿O qué creía Jesús acerca de la Biblia? Es evidente que lo que sea que el perfecto Hijo de Dios creyera sobre la Biblia, nosotros debemos creerlo también. De la manera como Jesús se acercó a la Biblia, nosotros nos debemos acercar a ella también. Ahora, nosotros vimos que Jesús en la tentación, ¿cómo respondió? Las 3 veces que Satanás se acercó a él en el desierto, él respondió siempre con esta misma frase: escrito está. Y si en el momento de la tentación, cuando Satanás mismo se acercó a nuestro Señor y él usó la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros en medio de nuestras tentaciones, en medio de lo que atravesamos en nuestra vida, no debemos también responder de la misma manera con ese conocimiento de la palabra de Dios? En Juan 10 del 33 al 36, los judíos le dijeron a Jesús: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino que tú blasfemas, siendo hombre te haces Dios. Y el Señor les responde de esta manera: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije sois dioses?
Y si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no puede ser quebrantada, ¿sí? Y en eso es lo que me quiero enfocar. El Señor dijo acerca de la palabra, la escritura no puede ser quebrantada. En la tentación Él respondió, escrito está, y allí Él le respondió a sus contradictores, la escritura no puede ser quebrantada. Él fue el que dijo que ni una jota ni una tilde pasarían de la palabra de Dios. Y esta jota y esta tilde no se hacen referencia a nuestra jota y a nuestra tilde en nuestro alfabeto español, sino que se refieren a las más pequeñitas de los símbolos del alfabeto hebreo. Y Él dice, ni una jota ni una tilde. O cuando el Señor Jesús le dijo, esta generación perversa pide señal, pero no se les dará otra señal diferente que no sea la del profeta Jonás. Yo recuerdo estando en una clase, era un diplomado en Antiguo Testamento, y uno de los profesores decía que lo más probable es que Jonás fuera una fábula, fuera un cuento, que Nínive quizás no existió. Pero si el Señor Jesús mismo nos está diciendo que el profeta Jonás estuvo dentro del vientre de un pez, no podemos nosotros pensar que ese profesor liberal va a saber más que Jesús. ¿No creemos nosotros acaso que Jesús iba a saber más del contexto judío y de qué es verdadero y falso que cualquier otra persona fuera? Si Él dijo que hubo un Jonás, eso debe ser suficiente para nosotros. Nosotros vemos en los evangelios a Jesús referirse a Abel. ¿Sí? Él habla de Abel, habla de Noé, habla de Sodoma y Gomorra. El Señor Jesús habla de Isaac, de Jacob. Él habla del maná en el desierto. Él habla de la serpiente en el desierto. Él habla de Moisés como el dador de la ley. Jesús menciona a David, menciona a Salomón, menciona a la reina de Sabá. Él menciona a Elías y Eliseo, menciona a la viuda de Sarepta, a Zacarías e incluso, les repito, a Jonás. Y nunca el Señor Jesús cuestiona un solo evento, algún milagro o afirmación histórica. Jesús claramente creía en la historicidad de la historia bíblica y no la dudó por un segundo. Es más, miren lo que dijo Jesús en Mateo 19, del 4 al 5. En Mateo 19, del 4 al 5, Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y quiero llamarles la atención a este detalle. Miren lo que Jesús dice en Génesis 2:24. En Génesis 2:24 no es solo una frase de la Escritura, es una declaración que allí hace el autor de Génesis, que es Moisés. Y él dice que por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso nos parece un comentario que está haciendo quien escribió Génesis. Pero Jesús nos dice quién es que está diciendo esas palabras. ¿No han leído que aquel que los creó dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre? ¿Quién está diciendo Jesús que quién dijo estas palabras? Aquel que los creó. ¿Y quién es aquel que los creó? Dios mismo. La implicación no puede ser más clara. Para Jesús, lo que la Escritura dice es lo que Dios dice. Y esa es la esencia de la doctrina de Cristo sobre la Escritura y la base para que nosotros entendamos lo que la Biblia es correctamente. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, creía que la Biblia era la palabra de Dios en sus oraciones, frases, palabras, en sus letras más mínimas, en los puntos más ínfimos, y que nada en estos puntos ínfimos y en todos los libros de su Santa Biblia podía ser quebrantado. La Biblia, cuando habla, Dios habla. Y la palabra de Dios es poderosa. Si tú ya has tenido oportunidad de enseñar, a veces uno se baja el domingo después de haber predicado y uno piensa: ay, ¿eso para qué fue todo eso? No habré perdido el tiempo tratando de predicar esto, de enseñarle a esta gente. Y nosotros nos sentimos como si las personas allá abajo estuvieran como con un muro de concreto alrededor y que nosotros estuviéramos como tirando bolitas de papel, donde nada los mueve, donde nada los toca, donde parece que están allí dormidos. Oh, hermanos, pero lo que la palabra de Dios nos muestra es que cuando nosotros nos paramos y hablamos lo que ella dice, no son bolitas de papel lo que arrojamos. Es como si tú agarraras una granada y ¡pum! Es el poder de Dios mismo, porque es su palabra.
Y eso es lo que tiene el poder para transformar, lo que tiene el poder para consolar, lo que tiene el poder para corregir. Nuestra sabiduría es limitada, nuestra capacidad, nosotros no tenemos la capacidad de cambiar a nadie, pero la palabra de Dios dice de sí misma que es como martillo que quebranta la piedra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando Dios nos llama a su obra, Él no nos deja nuestros propios recursos, a nuestras propias ideas, sino que nos da su revelación poderosa, inspirada por su Espíritu, para que nosotros hagamos la obra que Él nos ha encomendado a hacer. De manera que si el Señor se ha tomado todo este trabajo, por decirlo de alguna manera, inspiró a más de 40 autores en un periodo de más de 1500 años, nos ha mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo que cuando la Biblia habla, Dios habla, entonces nosotros debemos tomarla en serio en nuestras vidas y ministerio. Tiene que estar en el centro de lo que nuestras iglesias hacen y de lo que nuestras plantaciones de iglesia van a hacer. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es solo en la palabra que nosotros encontramos el conocimiento para ser salvos. Es la que tiene el poder para salvar, para transformar, para santificar nuestros ministerios. Nuestra manera de ser iglesia debe estar fundamentado en la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña entonces la Escritura de sí misma? Para resumirte esta primera clase, que el Dios del universo se ha dado a conocer y que nosotros, para tener ideas correctas de ese Dios, tenemos que ir a su revelación. Él se ha revelado más claramente en su palabra, la cual es la autoridad final, la cual es clara, necesaria y suficiente. Y vimos cómo nuestro Salvador dijo que cuando la Biblia habla, es su Padre Celestial hablando. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo se identifica como el Verbo de Dios, como la palabra encarnada de Dios. Y lo que Él dice de la Escritura, nosotros debemos también atesorarlo. Así que, hermanos, al ver lo que la Escritura dice de sí misma, que esto nos llene de una renovada confianza en ella y que sea el centro de nuestras vidas y ministerios.